Hola, buen día maestra. El día de hoy estaré hablando de manera extensa acerca de la norma jurídica y su gran importancia, así como su clasificación y un poco de sus antecedentes. Bueno, hoy exploraremos lo que es un tema fundamental en lo que viene siendo el estudio de las leyes y es la vigencia de la norma jurídica. Hablaremos sobre cómo y cuándo una norma entra en vigor y cómo es que se deroga. ¿Y qué sucede también cuando hay un conflicto entre leyes en el tiempo y en el espacio? Y de igual forma se abordarán las antinomias jurídicas y cómo se resuelven. Bueno, eh, empezaremos con lo que es la vigencia de la norma. Eh, de manera breve y como definición básica, es una norma jurídica aquella que se refiere al periodo durante el cual una norma es aplicable y tiene fuerza obligatoria. Este concepto abarca su entrada en vigor y su aplicación como su derogación. Una norma puede entrar en vigor de forma inmediata o tras un periodo establecido en su promulgación. Ahora veamos los diferentes aspectos que intervienen en este proceso. La abrogación o derogación es también son mecanismos más bien mediante los cuales una norma deja de tener una vigencia. La derogación puede ser parcial, eliminando solo algunas disposiciones de una ley, mientras que la abrogación implica la eliminación total de la norma por diversas cualidades. Estas acciones pueden realizarse mediante leyes posteriores que establecen explícitamente la derogación o abrogación y de qué forma tácita cuando una nueva norma es incompatible con la anterior. Es decir, que existen quizás modos en contra de las mismas normas. Ahora hablaré sobre lo que es un conflicto de ley en el tiempo. Este es uno de los aspectos más interesantes, ya que ¿a qué se refiere los conflictos de leyes en el tiempo? ¿Es acaso cuando una nueva norma entra en vigor y afecta situaciones reguladas por una que ya estaba antes? Quizás es la manera más breve de decirlo, pero esto nos lleva a conceptos como la retroactividad y la irretroactividad de la ley. De manera rápida, la retroactividad es cuando una norma se aplica a situaciones o hechos ocurridos antes de su entrada en vigor. Esto generalmente causa controversia porque puede afectar derechos previamente adquiridos por una norma. En cambio, la irretroactividad asegura que las normas solo se aplican a situaciones futuras, garantizando seguridad jurídica. Es decir, una genera controversia por afectar derechos que antes ya estaban establecidos y otra asegura que esos derechos sean protegidos de manera futura y así habiendo una mayor seguridad jurídica en la sociedad. A continuación, hablaré de lo que es la teoría de los derechos adquiridos, y es aquella que establece que una norma no puede afectar derechos ya consolidados bajo una legislación anterior. Es decir, esta teoría protege a las personas de cambios legales que podrían perjudicarles injustamente a su vida cotidiana y a su persona. En esto influye un poco lo que fue la tesis de Baudry, Lacantineri y Haux-Fourcade, los cuales sostienen que las leyes nuevas no deben de afectar situaciones jurídicas establecidas bajo normas anteriores, excepto cuando se trate de una norma en orden público. Esto se relaciona de igual forma con la tesis de Paul Rovier, el cual plantea que una ley nueva se aplica, a los efectos futuros de situaciones en curso, es decir, prevé algunas situaciones que puedan suceder de manera futura para proteger el presente actual. Esto respeta los efectos ya producidos bajo la ley anterior, lo cual no planea ninguna modificación o consecuencia grave ante normas anteriores. Y también tenemos la que es la tesis de Planiol y de Bonacase. La tesis de Planiol establece que una norma solo puede ser retroactiva si lo establece expresamente. De lo contrario,
debe de aplicarse de manera prospectiva. Esto para generar una mayor claridad en los efectos legales y las características de lo que es la norma jurídica. La tesis de Bonacase explica y defiende que la irretroactividad es el principio general que reconoce la retroactividad, es el principio general, la irretroactividad, y también reconoce que la retroactividad en casos excepcionales solamente donde una norma lo justifique, dependiendo de la situación, contexto y entorno social en el cual esté la norma implícita. Esto también nos lleva a una polémica bastante grave y controversial, ya que existe mucha confusión en lo que viene siendo en las normas jurídicas, hablando acerca de lo que son el conflicto de leyes en el espacio. De manera general, esto ocurre solamente cuando una situación tiene conexión con más de un ordenamiento jurídico. Un ejemplo claro de esto es en casos de derecho internacional privado, donde por los distintos lugares una situación puede tener diversas maneras de resolución, pero no una determinada, y esto genera polémica e incluso debate sobre de qué manera se debe de solucionar esta particularidad del hecho. Y para esto tenemos un principio de territorialidad y extraterritorialidad de la ley. Bueno, el principio de territorialidad establece que las leyes de un país se aplican dentro de sus fronteras, solamente en lo que viene siendo el territorio nacional de la población. Sin embargo, la extraterritorialidad permite que una ley tenga efectos fuera de dicho territorio solamente en casos específicos, tales como tratados internacionales o problemas sociales a nivel internacional. Tenemos también lo que es el conflicto de leyes en el derecho internacional privado, justamente de la mano de la extraterritorialidad de la ley. Bueno, de manera sencilla, en este campo existen diversas teorías que intentan resolver los conflictos de leyes. A continuación mencionaré algunas de las más destacadas o importantes. Primero tenemos la teoría de los estatutos, el cual clasifica las leyes en reales, personales y mixtas dependiendo a cada situación. Tenemos también lo que es la escuela francesa, destacando la importancia de los estatutos personales e individuales. Tenemos la escuela holandesa, la cual propone que la ley aplicable debe ser la del lugar donde se encuentre el bien o el sujeto en cada situación. Tenemos lo que es la escuela de la territorialidad o angloamericana, el cual prioriza de manera importante el lugar donde se ocurre el hecho o situación que lleva a la necesidad de recurrir a una norma jurídica. Tenemos la escuela del justo equilibrio de Salvini, el cual busca un poco el equilibrio entre los intereses de los estados involucrados, dependiendo de las necesidades de su población. Y tenemos la escuela de Antonio Pilet, o del objeto social también conocida, el cual prioriza la función social del derecho. Prioriza cómo es que se debe de llevar a cabo el derecho ante las diversas situaciones que suceden entre los particulares o de manera general entre estados. Y tenemos por último lo que es la escuela de la personalidad, el cual se encarga de enfatizar la aplicación de las leyes personales para el beneficio propio sin perjudicar el bien de los demás y mantener así un entorno social en perfecto equilibrio o balance. Bueno, ¿dónde podemos quizás tener un poco de claridad en lo que es el conflicto de leyes en el espacio de manera local? Pues esa respuesta la tenemos en lo que es la disposición del Código Civil, en los artículos 12 y 13 de lo que es, otra vez, el Código Civil Federal, los cuales establecen los principios clave para resolver conflictos de leyes en el espacio. De manera rápida y sin tanto detalle, el artículo 12 menciona el principio de territorialidad, mientras que el artículo 13 regula la aplicación de leyes extranjeras bajo ciertos criterios. Esto para mantener claro
en qué momento se va a aplicar la territorialidad y en qué momento ocurre una extraterritorialidad para así tener la sanción y consecuencia correspondiente a cada situación. También tenemos lo que son los problemas de contradicción de leyes o antinomias jurídicas, los cuales también son bastante polémicos cuando surgen dos normas que se contradicen entre sí. Para empezar, ¿qué es la antinomia o el concepto de esta? Es la incompatibilidad entre dos normas aplicables al mismo caso. Esto quiere decir que dos normas que regulan un mismo caso tienen contradicciones entre sí, ya sea por características mínimas, pero que generalmente causan una consecuencia contradictoria a la resolución de la situación. Tenemos distintas formas de contradicción de normas, las cuales pueden ser por orden, bueno, en general es cuando ocurren normas que ordenan conductas opuestas o cuando no es posible cumplir ambas normas, que es en caso en el que generalmente las normas se contradicen. Tenemos también un gran antecesor, el cual nos explicó lo que eran el principio de las antinomias, que sería Alf Ross, clasificando las antinomias en aparentes y reales, dependiendo de si pueden resolverse con criterios jurídicos claros para evitar una polémica mayor. Esto fue clave en su momento, ya que generó una manera de claridad ante lo que son las antinomias y el conflicto que puede generar. Basándonos en Alf Ross, nos da una respuesta sencilla y concisa a lo que se debe hacer ante una antinomia. Y también nos da algunos criterios para la solución de las antinomias, los cuales son la cronología, la jerarquía y la especialidad. De manera rápida, ¿qué es la cronología como criterio de solución de antinomias? Pues es la prevalencia de la norma más reciente, es decir, darle más importancia a la norma que se ha creado recientemente y la cual está en función ya a diversas situaciones para así evitar un conflicto con normas anteriores que quizás no tenían abarcadas las situaciones y necesidades de la población en sí. La jerarquía es la prevalencia de la norma de mayor jerarquía ante la sociedad o nación. Esto quiere decir que las normas con mayor peso serán, serán vistas de manera base para definir situaciones que se den con normas quizás de manera un poco más local. Y la especialidad, que es la prevalencia de la norma específica sobre la general. Es decir, si una norma establece de manera particular alguna situación y cómo se debe de llevar a cabo, se dará esa como la norma base para poder solucionar un conflicto que exista. En cambio, a una norma general que quizás no abarque características un tanto más detalladas de un caso específico. También tenemos un concepto un poco rápido de lo que son las antinomias aparentes. Esto de manera sencilla, estas antinomias aparentes son aquellas que pueden resolverse aplicando criterios tales como la jerarquía o la competencia sobre las mismas normas. Esto en casos particulares para diversas situaciones donde la jerarquía es un poco más clara que los demás criterios. Y tenemos solución de antinomias reales, las cuales son los criterios de prevalencia, cronología y especialidad, los cuales ya mencioné, que ayudan a determinar cuál norma debe aplicarse. Esto para generar una mayor solución rápida y eficaz ante los diversos conflictos que la sociedad pueda enfrentar. Ahora bien, ¿por qué es importante entender todo esto? Bueno, la vigencia de las normas no es un tema meramente teórico, ya que existe en nuestra vida actual y ha existido en tiempos
anteriores a nuestro, y también tiene lo que son implicaciones profundas en la vida personal de cada individuo y cómo se relacionan con su vida cotidiana. También ha sido base fundamental para lo que es el funcionamiento de las sociedades más fuertes que han existido gracias a diversas normas o lo que son antecedentes de las normas jurídicas actuales, generando un mayor orden, una mayor claridad, una mayor resolución y una mayor armonía en la sociedad y sus diversas situaciones. También nos ayuda a garantizar la certeza y la seguridad jurídica, que son elementos fundamentales para lo que es un Estado, y también su adecuada resolución de conflicto de leyes y antinomias nos asegura que los derechos de los ciudadanos se respeten y que en los procesos legales sean justos y predecibles. Esto para que haya una mayor claridad entre el Estado y la población a sus necesidades. Pues ya que en un mundo globalizado, las interacciones entre diversos sistemas jurídicos cada vez son mucho más frecuentes, y este conocimiento nos sirve para entender mejor cómo es que funciona nuestro mundo allá afuera, en los altos poderes. Bueno, de manera de conclusión, puedo explicar que se exploró cómo las normas jurídicas tienen un ciclo de vida definido, como su entrada en vigor, su aplicación y su derogación, que son características clave que actualmente se ven en lo que son las facultades de derecho, ya que es importante conocer su concepto, de dónde surgen y cómo es que se diferencian una de la otra a lo que es la norma jurídica. También se discutieron los conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio, los cuales han sido bastante controversiales, como se ha explicado, ya que explica y busca una solución a lo que siempre la humanidad ha tenido duda: el tiempo, principalmente el tiempo, ya que si lo que es antes cambia, genera una controversia a lo que va a ser después. Esto ya que podemos asociarlo con la sociedad en sí, ya que a muchos individuos les asusta lo que es el pasado e intentar comprender el presente para mejorar un futuro, que en sí es el principal factor por el cual las normas tienen un cambio en su vigor o en su temporalidad, ya que la sociedad va avanzando y esto implica que las necesidades de la sociedad misma cambian a necesidades nuevas sobre circunstancias que antes no se veían relevantes. En el caso del lugar, simplemente es un tema de organización, ya que cada estado es soberano y se debe de respetar esa soberanía entre estados y sus diversos conflictos ante situaciones. ¿Esto para qué? Para que no haya una falta de respeto o una violación a los derechos y la soberanía de un estado prepotente, que ha sido así en base a una historia de lucha, a un base de antecedentes, y que generalmente está constituido por gobernantes que saben lo que su pueblo necesita y saben cómo llevar a cabo una particularidad entre diversas situaciones. También se vio las formas de resolver contradicciones entre normas, que eran las antinomias, y cómo es que su impacto genera controversia a la población, ya que el conocimiento en sí no está limitado a la sociedad, pero sí algunos conceptos no son entendibles para lo que viene siendo la vida social, y muchos quedan con una idea abstracta de lo que es una norma jurídica y cómo puede contradecirse con otra. De manera final, también reflexionamos sobre la importancia de estos temas y cómo impacta con la sociedad. Espero que este contenido haya sido útil y muchas gracias por haberme escuchado.
Muchas gracias por tener el tiempo y espero haya sido muy claro y conciso con la información que quise dar a conocer. Muchas gracias.